Existe una popular idea sobre la aceptación de hipótesis en la ciencia. Se le denomina la Navaja de Ockham. También se le conoce como el principio de parsimonia, que significa frugalidad o austeridad. Si dos hipótesis explican determinadas observaciones, aquella que necesite menos suposiciones y la menor cantidad de condiciones especiales será asumida como la mejor de las dos opciones. Recientemente yo pregunté, ¿cómo los científicos saben que la Tierra da vueltas alrededor del Sol? Brett me dio la respuesta: por las leyes de Kepler y el paralaje estelar. ¿Y por qué aceptamos las leyes de Kepler? Por la Navaja de Ockham. Las excepcionales observaciones del astrónomo Tycho Brahe, quien hiciera mediciones astronómicas 10 veces más precisas que las hechas hasta entonces, él dijo que sus observaciones demostraron que la Tierra es el centro del universo. El Sol y la Luna dan vueltas a la Tierra y todo lo demás da vueltas al Sol. Él dijo que la Biblia confirmaba esto, por lo que él estaba seguro que el suyo era el modelo correcto. Brahe contrató a Kepler para analizar sus observaciones. Él dijo a Kepler que incluyera sus hallazgos dentro del marco de este modelo y Kepler aceptó. Pero Brahe murió y Kepler decidió que el modelo presentado por Aristarco de Samos y resucitado por Nicolás Copérnico era más simple. Todo gira alrededor del Sol, incluida la Tierra, que simplemente es otro planeta. Esa teoría requería que el Sol estuviera quieto. Los planetas dan vueltas al Sol en órbitas elípticas y las lunas de los planetas dan vueltas a ellos en órbitas elípticas. El modelo de Brahe requería que la Tierra estuviera quieta, es decir, estacionaria, que el Sol y la Luna dieran vueltas a ella en órbitas elípticas, que los planetas dieran vueltas al Sol en órbitas elípticas y las lunas que dieran vueltas a sus planetas en órbitas elípticas también. La Navaja de Ockham definitivamente estaba a favor de Kepler. Solo había 2 niveles de cosas dando vueltas en órbitas elípticas, mientras que para Brahe había 3 niveles. Y del mismo modo, el Sol era más grande y más masivo que la Tierra, por lo que hacía sentido que este fuera el cuerpo central. Entonces, Kepler desistió de su compromiso con Brahe y concluyó con el Sol en el centro del universo y la Tierra como un planeta dando vueltas al Sol como el resto de los planetas. Las leyes de Kepler fueron aceptadas considerándose firmes y con gran fundamento. Pero entonces, Arago llevó a cabo experimentos que mostraron que la Tierra no se estaba moviendo. George Biddle Airy hizo lo mismo con otro experimento. También lo hizo Mascart, Lord Rayleigh, Theodore de Coudray, Troughton and Noble, Michelson and Morley y Kennedy Thorndike. La mayoría de los científicos del mundo estaban tan seguros que la Tierra tenía que viajar alrededor del Sol que ellos explicaban estos experimentos con hipótesis dispuestas para desestimarlos o simplemente los ignoraban. Pero Michelson and Morley fueron particularmente impactantes para los científicos del mundo, porque Michelson era el físico experimental más importante. Su trabajo no podía ser descartado tan fácilmente. Y como señaló Jean Colley, esto implica que la Tierra es un objeto preferente. Solo con respecto a la Tierra, la velocidad de la luz sería c, como indican las ecuaciones de Maxwell. Esto equivale a suponer que la Tierra es el cuerpo central del universo. Y ese prospecto fue tan mal recibido por la comunidad científica que todos ellos buscaron explicaciones para refutarlo. Como lo habían hecho para todos los experimentos que habían demostrado que la Tierra era estacionaria, Lorentz presentó una teoría que estaba basada en las propiedades del éter. Pareció satisfactoria por un tiempo, pero no podía dar una explicación al experimento de Kennedy y Thorndike.
Entonces Einstein presentó una compleja y poco intuitiva modificación a la teoría de Lorentz, la cual explicó los resultados de Michelson, denegando la existencia del universalmente aceptado tejido del espacio, generalmente conocido como el éter. Este éter formó las bases de normas científicas tan importantes como las ecuaciones de Maxwell. Las teorías de Einstein son tan poco razonables que un asesor científico del presidente de los Estados Unidos observó después de un curso de relatividad que todo pensamiento lógico se vuelve imposible. Harold Nordenson, un miembro de la Academia Sueca de Ciencia que distribuye el Premio Nobel de Física, dijo: la teoría de la relatividad no es física, sino filosofía, y en mi opinión, filosofía pobre. Creo que estoy de acuerdo con eso. Estipular cómo la luz debe comportarse en el terreno del propio libre albedrío de Einstein no es física. Y de ser filosofía, es filosofía pobre. Usando la transformación de Lorentz de una teoría que se justifica por el éter, pero después desterrar el éter, lo convierte en un factor tramposo. No es física, es filosofía, filosofía pobre. Ahora, a la luz de todo esto, ¿no sería buena idea reconsiderar cómo los modelos de Brahe y Kepler se reajustan a la luz de la navaja de Ockham? El modelo de Brahe requiere 3 capas de elipses, dando vueltas a un centro. El de Kepler necesita solo 2. Brahe mantiene el tradicional éter intacto, mientras que Kepler requiere el destierro del éter en el rencor hacia experimentos como los de Sagnac y de Michelson and Gale, que confirman su existencia. El modelo de Brahe necesita simplemente entender las matemáticas. El modelo de Kepler requiere las rebuscadas matemáticas de Einstein, con el espacio y el tiempo siendo plásticos y variables y dependientes del movimiento de un observador. El modelo de Brahe deja al espacio y al tiempo las bases fundamentales de la física intactas. El modelo de Kepler ha sido tradicionalmente dependiente en las suposiciones de Newton, que algunos componentes hipotéticos del universo, como el sistema solar, pueden ser quitados del universo y ser considerados como algo separado, independiente del resto del universo. El modelo de Brahe depende de la teoría de la gravedad, la cual considera todo el universo, donde toda la masa del universo produce un campo gravitacional. El Sol es tan pequeño en comparación con toda la masa del universo entero que es insignificante. Entonces, en resumen, el modelo de Brahe necesita una capa extra de movimiento de rotación. Ambas teorías necesitan de una teoría de la gravedad, donde Brahe es al menos tan razonable como la de Kepler. Kepler necesita de la rebuscada e irracional teoría de la relatividad, con su distorsión del espacio-tiempo, que son las bases fundamentales de la física. Necesita irrazonables y poco intuitivas definiciones del comportamiento de la luz, lo que es matemáticamente desconcertante e ininteligible para los observadores, y que ni siquiera es física, sino filosofía de segunda. Y finalmente un número de eminentes científicos que han hecho experimentos demostrando que la Tierra no se está moviendo. Creo que cualquier persona razonable diría que ahora la navaja de Ockham quitaría de consideración a Kepler. Aceptar la navaja de Ockham tendría un efecto drástico en todo lo que los astrónomos nos han estado diciendo. Por ejemplo, el paralaje. Los astrónomos toman fotografías de las estrellas cada 6 meses y asumen que la Tierra ha dado media vuelta al Sol a una distancia de aproximadamente 180 millones de millas.
La distancia de las estrellas en las fotografías se piensa que indican cuán lejos están. Si la Tierra no está dando vueltas al Sol, entonces esas fotografías podrían significar algo completamente distinto. Algunos telescopios espaciales han hecho observaciones al paralaje estelar, pero están plagados de anomalías. La distancia que se suponía antes de los telescopios espaciales hacia la estrella Alpha Centauri era de 6,5 años luz. Ahora se estableció que son 4,67 años luz, sustancialmente distinto. Pero las diferencias de un telescopio a otro también son sustanciales. En un artículo de Howard Bond, oímos que el paralaje hacia Polaris era de 107,54 a 6,26 milisegundos de arco, dependiendo de qué telescopio era usado. Ahora estos telescopios están en órbita a diferentes alturas. Si realmente estuviéramos viajando alrededor del Sol, entonces la altura de órbita de los telescopios no importaría. Sería minúsculo comparado con los 180 millones de millas que supuestamente nos separan del Sol cuando las fotografías fueron tomadas. Pero si la Tierra no se está moviendo, entonces esas diferencias en la altura de las órbitas harían una diferencia significativa. Los astrónomos fantasean con todo tipo de excusas para estas diferencias significativas, y cualquier sueño o fantasía servirá, excepto que la Tierra no esté orbitando al Sol. Pero si los astrónomos confirmaran esto, tendrían que revisar su pensamiento acerca del universo. Tendrían que aceptar la posibilidad que ellos estuvieran considerando un modelo del universo que está completamente equivocado. Y hay evidencia abrumadora que el modelo estándar, el Big Bang, está equivocado. Fue señalado en la revista Nature en 1989 que es profundamente insatisfactorio, y en 1995 que es una insensatez. Es sorprendente que durara otros 30 años antes de que los resultados del telescopio James Webb pusiera lo que debería ser el clavo final en el ataúd. Por cierto, es hora de tomar en serio el modelo que vimos en los episodios 44 y 49. El modelo que explica muchas observaciones que el Big Bang no puede explicar. El modelo que Dios dictó a Moisés en Génesis capítulo 1. Y quizás también cómo aplicar honestamente la navaja de Ockham. Los astrónomos deberían considerar lo que Dios dijo en Isaías 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Thank you for joining me for this episode. If you enjoyed it, please like, subscribe, and press the bell so that you'll be notified as I release new movies. If you'd like to support this project, you're welcome to do so through Patreon. Find a link on my channel banner and in the description below.